buenos días a todos y a todas. Quiero empezar con una aclaración. No tengo ni la energía ni la lucidez, ni la energía de Mario ni la lucidez de Alberto. Me quiero pedir perdón. Ojalá tuviera la mitad de ellos, ojalá tuviera la mitad de esa energía y la mitad de esa lucidez. Dos compañeros que agradezco, Pablo, Alberto, la invitación. Yo a veces me siento realmente en un sueño. A veces me siento realmente en un sueño que por ahí ni siquiera merezco. De estar con estos compañeros, de estar militando con estos compañeros, de aprender de estos compañeros, de la fuerza que le meten a la gestión, de la lucidez, de la claridad, del contenido que tienen para expresar lo que sienten, para expresar sus ideas, para expresar sus convicciones. Yo me siento... Recién decía Pablo, somos todos afortunados porque yo también estuve ese día en el Teatro Argentino sorprendiéndome gratamente por todo el contenido, la convicción que le ponía Axel a esas palabras. Pero también me siento un agradecido de poder tener estos compañeros que están acá y esos compañeros que están ahí abajo, esos compañeros y compañeras que están ahí abajo. O sea que yo primero agradecerles a todos por la invitación y por estar en esta mañana de tanto calor peronista. Me decían ayer, no, mañana va a ser mucho frío, abrigate. Yo tengo calor, Yo tengo calor, yo tengo ganas de quedarme charlando, de tomar un mate con los compañeros, de reflexionar sobre lo que nos está pasando. El otro día también, por otra actividad que teníamos un domingo, porque uno tiene amigos de la política y amigos que no son de la política y quizás no entienden mucho de qué se trata nuestra vida. Cuando vos decís, no, este domingo tengo que irme, no sé, a Tapalqué, a dar una charla, a una actividad, y te dicen, no, pero te perdés el domingo, te perdés el fin de semana. ¿Qué perder? Yo estoy ganando. Todos nosotros estamos ganando el mejor sábado a la mañana con este fresquito, con este calor peronista que podemos tener. Digo, ¿qué puedo estar haciendo hoy? ¿Qué puedo estar haciendo? ¿Qué se puede hacer mejor que estar acá charlando, discutiendo con los compañeros? En primer lugar, ya algo dijo Alberto. Todas ustedes son educadores, son docentes públicos. Nosotros venimos haciendo algunos trabajos en materia de educación en conjunto, en particular dos que quiero poner en valor. Uno ya lo nombraron varias veces, el programa Puentes. Es un programa que, bueno, lo discutimos con Alberto, lo discutimos con Pablo, que surgen a finales del 2021, ¿se acuerdan? Últimos días de diciembre de 2021, cuando en Pilar, si mal no recuerdo, el gobernador larga el programa 6x6. Bueno, unas semanas antes, yo ya en mi función en ese momento de jefe de asesores del gobernador, me pide, bueno, hablar con todos los ministerios y armemos un plan de gestión para los próximos 2 años que viene y para los otros 4, independientemente de quién esté en el gobierno provincial, tenemos que dejar marcadas políticas de Estado. Para la provincia de Buenos Aires, y me acuerdo que hicimos una ronda de consultas, Axel nos marcó las principales líneas que él quería trabajar para alargar eso, un programa de gobierno de 6 años, por eso se llamaba 6x6. Y la lógica era, a 6 años muy malos que había pasado la provincia de Buenos Aires, los 4 años con Vidal, ni a ustedes no se los tengo ni que explicar. ¿Sí? Vidal, que a ustedes los trataba de mafiosos, más o menos, ¿no? De asociación ilícita, de mafiosos, los perseguía, etcétera. Muchísimos compañeros los perseguía. Yo me acuerdo en ese momento a Roby Baradel, cómo lo persiguieron, lo siguieron por la calle, le quisieron encontrar algo, lo único que le encontraron fueron convicciones, ideas y militancia. Gran compañero, amenazando a su familia, etcétera. Pero bueno, no les tengo que recordar ni explicar lo que pasó esos 4 años. Y después tuvimos esos 2 años tremendos de la pandemia. Después de esos 6 años de crisis, llamémoslo, necesitábamos reconstruir la provincia, necesitábamos 4 años de crecimiento, de mejoras cualitativas, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo. Y en ese momento Axel nos pide hacer ese programa 6x6. Y hubo una indicación muy clara, muy particular. Colo, ¿te acordás que lo trabajamos juntos? Colo Bardinelli, que está a cargo del programa Puentes, recorre toda la provincia, abriendo centros universitarios, dictando carreras universitarias para los pibes y las pibas que no tienen acceso
a las universidades de las principales metrópolis, de las principales ciudades, nos dijo, y esto me lo acuerdo porque hoy recordaba a Alberto que vine con el Clio, en esa gira que hicimos con el Clio, con Axel, que ni siquiera era una candidata, cuando era candidato antes, 2017, 2018. Íbamos a los pueblos chiquitos del interior de la provincia de Buenos Aires y una de las cosas que nos pedían permanentemente era alguna forma, y me acuerdo que eran los abuelos y las abuelas las que más nos pedían esto, por distintas razones. Algunos porque veían que sus nietos, sus nietas no tenían la capacidad económica para ir a estudiar a donde estaban las universidades, y otros al revés, porque sí tenían con un gran esfuerzo, probablemente familiar, la posibilidad de irse a estudiar a otras ciudades, entraban en una situación de desarraigo. Se alejaban de sus familias, se alejaban de sus seres queridos, y por las dos razones, ¿no? Por las buenas y por las malas, digamos, nos pedían que tengamos un programa, alguna forma para que los pibes y las pibas puedan estudiar en sus pueblos. Bueno, ya estamos trabajando en 56 distritos, ya hemos inaugurado 25 centros universitarios nuevos, ya dictamos más de 100 carreras con distintas universidades nacionales y provinciales en los distritos del conurbano. Tenemos más de 4.000 alumnos, 4.500 alumnos. En pueblos chicos, uno dirá, en comparación a los alumnos que tienen las grandes universidades nacionales del conurbano, es poco, pero pensémoslo para pueblitos de 5.000, 10.000 personas, que en su conjunto tengamos 4.500 pibes y pibas que estén estudiando carreras universitarias vinculadas a su entorno, vinculadas a su arraigo, vinculadas a los sectores productivos que se desarrollan justamente en sus pueblos, en sus ciudades. Carreras cortas con una rápida salida laboral le permiten otra vida, una vida totalmente distinta, una vida totalmente plena, una vida totalmente digna en términos individuales, pero también genera capacidades colectivas en esos distritos, que muchas veces le faltan profesionales. Les faltan profesionales, quieren avanzar en distintos programas, en distintos proyectos y no tienen cómo hacerlo. Bueno, ese es el objetivo del programa Puentes, mejorar la educación universitaria en aquellos pueblos en que no tenían esa posibilidad. Y el otro programa en que estamos trabajando, que la veo allá a Romina Barrios, la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, que venimos trabajando con Alberto, con Pablo. Me acuerdo un día a la mañana yo lo fui a ver a su despacho por una idea que se le había ocurrido al viejo Musi, al intendente Berazategui. Fuimos a verlo y nos pidió a ver si Opisu, que comento lo que es Opisu, es el organismo de la provincia que tiene como objetivo hacer la integración social urbana, la urbanización de los barrios populares, de los barrios que están en el RENAVAP y en el Registro Provincial de Barrios Populares de la provincia de Buenos Aires. Y el intendente Musi, el doctor, como lo digo yo, nos plantea, Romina, ¿te acordás? Nos dice, che, en tal barrio popular yo necesito poner escuela porque ahí hay muchos pibes que tienen que cruzar la ruta para ir a la primaria, a la secundaria. Y nosotros nunca habíamos, nosotros no teníamos como objetivo construir escuela. Le digo, bueno, lo vamos a hablar con Alberto y con Pablo. Lo fuimos a ver con Alberto y con Pablo. Perfecto, miramos, las competencias calzaban, etcétera, y a partir de ahí lanzamos un programa de construcción de polos educativos, de educación inicial, primarias y secundarias en barrios populares. Yo no tengo el número en la cabeza, Romy, gritame de ahí, ¿con cuántos barrios ya estamos? 15 barrios en 17 escuelas, trabajando. Los compañeros nos dicen dónde hace falta, si hay presupuesto, tenemos presupuesto. Hay plata, a veces hay plata para algunas cosas, para las prioridades. Hay plata, para las prioridades siempre hay plata. A veces no alcanza para todo, pero si enfocás y determinás prioridades, tenés plata. Y ahí estamos con eso. No, quería poner solamente en principio estas dos cuestiones porque me parecen algo que ustedes tienen que saber que está sucediendo. Obviamente, en la escala a la que lo podemos seguir haciendo va a ser menor, seguramente, porque el ajuste al que nos está sometiendo el gobierno nacional es brutal, es brutal. Y ustedes son de los sectores principalmente damnificados por ese ajuste, la educación pública. Parece mentira, ¿no? Que, bueno, la derecha siempre se jacta, bueno, lo que decía
Alberto, que a nosotros nos acusan de querer tener a la gente sin educación, que los pibes sean burros, pero después, cuando uno ve en la cancha, se ven los pingos. Quienes invierten, quienes hacen transformaciones estructurales en la educación, siempre ha sido el peronismo y la derecha cuando gobierna, salvo aquella derecha ilustrada de finales del siglo pasado, salvo esa derecha más ilustrada, después todos los gobiernos, me animo a decir los neoliberales seguro, las dictaduras militares también, lo primero que recortan son los fondos para la educación pública, ¿sí? Me parece que ellos son los que quieren al pueblo inculto, al pueblo sin educación, etc. Y decía, ustedes son de los sectores más perjudicados por el ajuste de Milei. Arranquemos. El FONID. Apenas asumió Milei, dejó de enviar los fondos primero, por lo tanto se trata de una deuda elegible de la provincia cuando todavía estaba vigente. El programa dejó de enviar los fondos y después dio de baja directamente el programa. O sea, dos pecados. Primero, tenemos una deuda elegible que estamos pidiendo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que nos la paguen, pero también nosotros ya lo determinamos, eso es un derecho, hace más de 20 años que ese programa estaba vigente, habían pasado gobiernos de todos los colores y lo habían sostenido, primera vez que un gobierno lo da de baja, ojalá que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rápidamente se expida. Tengo poca expectativa al respecto, pero sale gratis pedir, que bueno, les pedimos celeridad para que se expida, porque eso es que vino Milei y le sacó plata al bolsillo a ustedes, directamente. La provincia de Buenos Aires funcionaba de alguna forma solamente como un intermediario. Llegaban los fondos a la provincia los destinaba a los salarios docentes. Hizo un esfuerzo muy grande el gobernador, un mes lo pudimos sostener con nuestro presupuesto, pero obviamente en este contexto de realineamiento de recursos que está llevando adelante el Estado Nacional sobre el Estado principal es imposible sostener permanentemente el pago, pero también es cierto que se ha hecho un esfuerzo muy importante con las paritarias que se llevaron adelante para que no pierdan poder adquisitivo los salarios de los docentes. Nos gustaría que sea mejor, pero a veces los recursos no alcanzan. También ustedes son víctimas, todos somos víctimas, todos los bonaerenses somos víctimas de las obras paradas del gobierno nacional. Casi 1000 obras paradas que estaba ejecutando el gobierno nacional o que estaba ejecutando la provincia o los municipios con financiamiento del gobierno nacional. 1000 obras paradas por más de 4 billones de pesos en la provincia de Buenos Aires ahí, tiradas, las cáscaras se ven. Tremendo dolor cada vez que uno ve de esas obras, pero más dolor aún cuando uno ve las 80 escuelas 80 escuelas que se estaban construyendo a través de distintos programas financiados por el gobierno nacional, algunas al 80% de avance físico. El otro día habíamos estado recorriendo una con Axel que la verdad le faltaba muy poco, pero cortaron todo. Anunciaron que las que tenían más del 80 las iban a terminar, no terminaron absolutamente ninguna. Abandonaron todas esas escuelas como si no fuesen necesarias en la provincia de Buenos Aires mejores y más edificios escolares. Una tragedia, una total tragedia. Pero también otras cuestiones que nosotros habíamos hecho muy creativas, vinculadas a la educación, que con los recortes que ha llevado de las transferencias no automáticas, de los fondos que le corresponden legalmente a la provincia de Buenos Aires, se nos hace muy, muy difícil sostener. Axel lo dijo la otra vez que fuimos a hacer un reclamo directamente, fuimos con varios intendentes, como más de 50 intendentes, vino Cato, estuve yo, estuvieron varios de los ministros del gobierno provincial, le fuimos a llevar por ventanilla de entradas al Toto Caputo los reclamos que tenía la provincia de Buenos Aires, entre fondos recortados y obras paradas, 6,3 billones de pesos fue el recorte que le están haciendo a la provincia de Buenos Aires. En términos presupuestarios, entre más o menos un 15% menos de recursos va a tener la provincia de Buenos Aires por el recorte que ha hecho el gobierno nacional. Y eso tiene consecuencias, obviamente. Uno pone prioridades, uno mantiene muchos de los programas, pero hay cosas que ya no se pueden pagar. Y lo digo con mucho dolor, El programa Conectar Igualdad. El año pasado le dimos 168.000 compus a todos los pibes que terminaban la secundaria. Y bueno, este año esa plata no la tenemos, porque gran parte de esos fondos venían con los programas que teníamos de financiamiento y de sostenibilidad fiscal con el gobierno nacional. Estaremos dando una cantidad menor,
Estaremos dando una cantidad menor, estaremos enfocando en algunos tipos de escuelas, en las escuelas subrurales, en las escuelas técnicas, pero este año ya no se va a poder. O sea, otra víctima del recorte de Milei, la posibilidad de que todos los pibes cuando terminan la secundaria tengan su merecida computadora. Los viajes de egresados, también muy difícil para nosotros hoy poder sostener eso que le daba muchísima dignidad a los pibes, era un premio al esfuerzo. Porque algunos entienden a la educación secundaria como algo que sucede naturalmente y que todos lo pueden hacer sin ningún problema porque tienen una escuela secundaria privada o pública muy cerca, porque tienen una familia acomodada que les puede pagar. Hay pibes que es dificilísimo, que les resulta muy, muy difícil terminar la secundaria, cursar la secundaria, etcétera, y eso era un premio merecido y que nosotros queríamos hacerlo transversal para todos los pibes que hacen un esfuerzo muy grande conseguir esas computadoras. Bueno, la verdad que se nos hace muy, muy difícil. Lo que sí dijo el gobernador, de lo que hablábamos antes y que vamos a mantener y vamos a multiplicar y hemos reforzado muchísimo este año el presupuesto en términos reales, es el programa Puentes. Vamos a seguir abriendo centros universitarios en todo el interior de la provincia de Buenos Aires, mientras ellos desfinancian a las universidades nacionales, mientras le recortan los gastos de funcionamiento, mientras le recortan por completo las transferencias para investigación, las transferencias para becas, las transferencias para extensión universitaria, solo le dan una parte de los gastos de funcionamiento, les dan una paritaria malísima. De los que más perdieron salario este año en la Argentina son los docentes universitarios. Nosotros vamos a seguir apostando a la educación pública, universitaria, gratuita y de calidad en todos los pueblos de la provincia de Buenos Aires. Este año tenemos para inaugurar 19, porque ya inauguramos uno, 19 centros universitarios más que están en plena construcción. Estamos lanzando más carreras para que se dicten en esos más de 56 centros universitarios que ya tiene la provincia de Buenos Aires. Prioridades que se determinan con los recursos que tenemos. O sea que acá estamos, como toda la provincia de Buenos Aires, las principales víctimas de este modelo de ajuste. Cuando uno ve los indicadores que se hicieron visibles los últimos días, los principales impactos, cuando uno los analiza en términos territoriales, los principales impactos son en la provincia de Buenos Aires. Se conocieron los datos de desempleo, la mayor parte de esos desempleados obviamente están en la provincia de Buenos Aires. Pero no es solamente una cuestión de que, bueno, es obvio porque en la provincia de Buenos Aires tiene la mayor cantidad de población. No, ahí hay un factor sectorial que afecta al desempleo en la provincia de Buenos Aires. El desempleo que aumentó fundamentalmente es el desempleo industrial. Las políticas de Milei están total y absolutamente en contra de todos los sectores, me animo a decir, pero en particular de la industria. Y la provincia de Buenos Aires es la provincia industrial por excelencia. 50% de la industria nacional está localizada en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, no es extraño que en un contexto de muy fuerte aumento del desempleo, el aumento del desempleo en la provincia de Buenos Aires sea más fuerte. Hoy tenemos en los núcleos urbanos 10% de desempleo ya. Ya llegamos a los 2 dígitos de desempleo en la provincia de Buenos Aires. Y estos son datos del primer trimestre. Todavía no está lo que pasó en abril, lo que pasó en mayo y lo que sigue pasando en junio y va a empezar a pasar en julio. O sea, una tragedia. Por eso, la principal víctima del ajuste son todas las provincias víctimas. Ayer estuvimos en La Pampa hablando con el gobernador Silioto, con sus ministros y nos contaban situaciones también tremendas. Yo estuve en Sierra de la Ventana la semana pasada, me dice el intendente que por primera vez en la historia tuvo que armar un programa para entregarle leña a la gente, porque la gente ya no tiene cómo calefaccionarse en estas temperaturas tan crudas. No se los tengo que explicar cuánto vienen las tarifas. No tengo que explicar cuánto aumentó las tarifas en las escuelas, en los clubes de barrio, en las pymes. ¿Sí? Gran parte de esa mortandad de pymes, de ese aumento del desempleo, tiene que ver con que ahora ya las pymes no pueden ni pagar la tarifa de los servicios. O sea, estamos transitando una época horrible, tremenda. Y esta semana tuvimos un golpe, ¿no? Con la aprobación de la ley bases. Que habrá muchos que se dicen compañeros, que se autoperciben peronistas, que le tendrán que explicar al pueblo esta traición. Aquellos a los que votaron para que defiendan al pueblo y lo traicionaron.
diputados, senadores, ex candidatos nuestros que ahora saltaron para el otro lado. Se hicieron peronistas libertarios, inventan categorías, mirá, se hicieron peronistas libertarios. Le van a tener que explicar al pueblo la traición. Y el pueblo no se va a olvidar de la traición. Y el pueblo no se va a olvidar de la traición. Sí, tachado me hace ahí, tachado, hundido. Hundido. Esta semana se aprobó la ley bases. El gobernador lo dijo, no tiene ni un solo punto positivo para la provincia de Buenos Aires. La analizamos punto por punto, inciso por inciso, cuando tenía 600 artículos, ahora que quedó con 200 artículos, la desmenuzamos, la miramos con el microscopio, ahí están los compañeros del equipo que se ocuparon. Ni un solo punto positivo para la provincia de Buenos Aires, pero lo peor, a este presidente, como decía Mario, mamarracho, a este presidente insensible, a este presidente indolente, a esta persona que no está preparada para representar al pueblo argentino, ni en la Argentina, ni en las provincias, ni en los municipios, ni en el mundo, se le han dado facultades delegadas, facultades extraordinarias. Se le han dado facultades extraordinarias. Se ha aprobado un régimen de inversiones, de incentivo a los grandes proyectos de inversión, que tiende a transformar a la Argentina entre un paraíso fiscal y un territorio de total extracción de nuestros recursos naturales sin generar ningún encadenamiento, ningún derrame productivo, ni empleo, ni recursos fiscales. Se está hipotecando la patria, se está hipotecando el país. Se está hipotecando el país. Algunos diarios porteños decían, tremenda derrota del campo popular. Milei aprueba la ley bases y se instala empieza una nueva historia en la Argentina. Che, yo acá no veo a nadie derrotado, ¿eh? Yo acá no veo a nadie derrotado. Derrota las pelotas. El campo popular no está derrotado, está vivo, está debatiendo, está discutiendo. Y por más que tengan la ley bases aprobada, por más que tenga facultades extraordinarias, por más que tenga un régimen de entrega de nuestro patrimonio nacional, de nuestro empleo, de nuestras industrias, acá estamos los que le vamos a salir a poner el pecho. Con una norma, con una ley, no alcanza para entregar la patria, hay que implementarla. Y nosotros somos la resistencia a la implementación de ese régimen y de esas facultades delegadas. Milei no va a poder hacer nada que nosotros no querramos. Milei no va a poder hacer nada que nosotros no definamos porque nos va a encontrar de nuevo protestando en las calles. Y sacarán los tanques, sacarán la represión ilegal, nos perseguirán, pero nosotros vamos a seguir en las calles como lo hizo desde el primer día el gobernador, cuando todos le decían, espera un poquito, no te expongas, mirá si la pegan con algo y quedás descalzado. Desde el primer día el gobernador en todas las marchas, en las marchas de la CGT, en las marchas universitarias, en las marchas de las mujeres, en todas y cada una de las protestas que tuvimos contra el gobierno nacional, ahí estuvo el gobernador presente, ahí estuvo el gobernador convocándonos y vamos a seguir haciendo respetar nuestros derechos, haciendo respetar la historia de la provincia de Buenos Aires con sus 17 millones de habitantes en sus 135 municipios. Porque a la provincia de Buenos Aires nadie la humilla. A la provincia de Buenos Aires nadie la humilla. La vamos a salir a defender. El lunes tenemos la conmemoración de los 50 años del fallecimiento de nuestra principal referencia histórica. Los quiero a todos ahí, recordando al general, recordando a Evita, poniendo en valor todo lo que se hizo en los años de Néstor, de Cristina, y mirando hacia adelante, apoyando al gobernador como referencia de continuidad del movimiento nacional y popular. Muchas gracias, compañeros. Fuerte ese aplauso, gracias. Gracias por la energía, por la lucidez, por la fuerza.